Hoy vamos a hacer un bizcocho cebra. Es un bizcocho que yo tenía muchísimas ganas de hacer y que pensaba que era muchísimo más difícil, pero me ha resultado muy sencillo. Antes de empezar, os quiero comentar que mi freidora de aire es una Insky cuadrada de 5,5 litros. He tenido un pequeño inconveniente. Esta freidora mía es de cajón, entonces todas las que tengáis una freidora de cajón, por favor, quedaros hasta el final para que veáis el inconveniente que he tenido. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son media cucharadita de canela, 200 mililitros de aceite, 30 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de esencia de vainilla, 4 huevos, un sobre de levadura royal, 100 mililitros de leche, 300 gramos de harina y 150 gramos de azúcar. Antes de empezar, os quiero enseñar el molde que he utilizado. Las medidas de este molde, que es desmoldable, son 19 por 6. Vamos a preparar el molde para que luego el bizcocho no se nos pegue. Para ello voy a poner papel de horno en la base y voy a recortar todo lo que sobra. A continuación pondré margarina alrededor y un poquito de harina y haré de esta forma para que no se pegue. Ahora tiraré los restos de harina y empezaremos a hacer el bizcocho. Para ello vamos a echar los huevos y los vamos a batir. E iremos añadiendo el azúcar poco a poco, mientras seguimos batiendo. A continuación, añadiremos el aceite. Yo he echado aceite de oliva, pero podéis echar aceite de girasol si tenéis por casa de girasol. Ahora voy a añadir la leche. Y la esencia de vainilla, una cucharadita. Y seguimos batiendo. De los 300 gramos de harina, vamos a reservar 2 cucharadas para más adelante. Y esta que nos queda, la vamos a tamizar y la vamos a integrar con la masa que tenemos. Añadiremos también el sobre de levadura. Y vamos a empezar a integrarlo. Al principio lo voy a hacer con una lengua porque si meto la batidora se me va a saltar toda la harina. Entonces intento integrarlo un poquito con la lengua y más adelante cogeré la batidora. Cuando lo tengamos todo bien integrado, vamos a dividir esta masa en 2. Vamos a poner la misma cantidad en cada recipiente. Añadiremos al primer recipiente la harina que habíamos reservado y lo integraremos bien. Y al segundo recipiente le vamos a añadir
la canela y el cacao. Y lo integraremos bien. Pondremos a precalentar nuestra freidora de aire, 200 grados, 5 minutos, e iremos poniendo la masa. 2 cucharadas de chocolate y 2 cucharadas de la otra masa. Lo pondremos siempre en el centro y veis cómo poco a poco se va expandiendo. Hay que tener paciencia para echar la masa, pero este es el truco para que nos salga el pastel de cebra. No os vayáis porque os voy a enseñar lo que me ha pasado con la freidora de aire cuando he metido el pastel. No quiero que tengáis el mismo problema que yo he tenido. Y meteremos nuestro pastel a 165 grados 40 minutos. Antes de sacarlo, lo he pinchado para ver si por dentro estaba hecha. Fijaros, cuando he ido a sacar el pastel, resulta que había crecido muchísimo, ¿lo veis? No ha pasado nada, la resistencia ni se me ha manchado, pero eso ha tenido que ser por los pelos. Ha tropezado con la puerta, la resistencia estaba bien, como podéis ver, pero es un riesgo este pastel. Entonces se me ocurre que lo que se puede hacer es no utilizar toda la masa y utilizamos menos. El resto de la masa podemos intentar hacer unos muffins de la misma forma. O intentar echar la mitad de los ingredientes. Vosotros veréis cómo lo queréis hacer, pero yo os he enseñado el problema que he tenido. El pastel ha salido así, como veis se me ha roto un poco al sacarlo. Por fuera no ha quedado tan bonito como yo me esperaba, pero bueno, lo importante es ver cómo nos ha quedado por dentro. Quedaros hasta el final porque haremos el corte. Lo primero que he hecho ha sido pasarle un cuchillo por los lados, por si acaso se me había pegado, pero vamos, no se me había pegado porque ha pasado fácilmente. Y le quitaremos el molde y lo dejaremos enfriando en la rejilla y haremos el corte cuando lo tengamos al menos templado. Y llegamos al momento más emocionante de toda la receta. Vamos a hacer el corte para ver si nos ha quedado bien. De momento blandito está. Tiene pinta de estar muy tierno. Y crucemos los dedos. Vamos a ver. ¡Oh, qué bonito! Impresionante. Impresionante, ¿os gusta? Ha quedado precioso. Ha merecido la pena mi problema con la resistencia. Pero bueno, os vuelvo a comentar. Quitad un poquito de pasta y probad a hacer unos muffins así. Os animo a que dejéis en comentarios a ver si lo habéis hecho y cómo lo habéis solucionado. Y por último, daros las gracias a todos por estar ahí y os animo a que le deis al like, a que dejéis vuestros comentarios y a que os suscribáis a mi canal si queréis estar al tanto de las recetas que voy subiendo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima receta.